Bueno, ya estamos en un nuevo bloque de Unidiversidad Noticias, edición central, y vamos a hablar de economía y obviamente vamos a hablar de un dato importante porque seguramente para las arcas de la economía del gobierno puede significar algo bastante particular. Esto lo decimos por el fallo de la Corte que declaró inconstitucional lo que es la retención del impuesto a las ganancias a los jubilados. Es para un caso específico, pero ya algunos están sacando las cuentas de cuánto puede significar para las arcas del Estado en caso de que los 300.000 jubilados que están en la misma situación decidan recurrir a la justicia. Para darnos los detalles de qué puede significar para el Estado, tenemos a José Vargas, economista, aquí en el estudio. ¿Qué tal, José? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, como siempre. Bueno, contanos un poquito qué significa esto, porque si bien es para un caso específico, recordemos que es la demanda de una jubilada de Entre Ríos, esto marca sin duda un precedente para lo que pueden la reacción que pueden tener los otros jubilados que pueden accionar de la misma manera, es decir, reclamar que se tengan el mismo trato. Sí, totalmente. Es decir, esto sienta precedentes, esta decisión de la Corte Suprema, con un caso particular, porque hay que aclarar que es un solo caso en particular para una persona determinada, pero hay otros jubilados que están en la misma situación y también pueden litigar y que su caso llega a la Corte Suprema, pero la Corte ya aclaró que tiene que analizar caso por caso porque son casos puntuales y específicos. Lo que sí dijo la Corte en su dictamen es que el Gobierno Nacional tiene que enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación y en este proyecto de ley decir qué casos son los que están exentos de pagar impuestos a las ganancias en cuanto a las jubilaciones. Está claro que según la ley, hoy en día quien tributa impuesto a las ganancias es un jubilado que tiene un haber promedio de 6 jubilaciones mínimas. Estamos hablando arriba de los 62.000 pesos. Sí. Entonces, a partir de ahí un jubilado tributa ganancias, no tributa a cualquier jubilado. Y esta persona consideró en su momento, ya hace un par de años, que estaban violando su derecho de vulnerabilidad. Y esto es lo que dice la Corte Suprema, que en los casos donde se vulnere la situación específica de cada uno de los jubilados y donde haya debilidad, tal cual lo dice la Constitución Nacional, debe estar exento de pagar este impuesto a las ganancias. No se mete directamente con el tributo en particular, sino que analiza específicamente los casos donde se viole la vulnerabilidad de cada uno de los jubilados. ¿El gobierno puede llegar a hacerle caso a esta sugerencia que ha hecho la Corte, de elaborar un proyecto para determinar quiénes son los que están exentos y quiénes no en el caso de los jubilados de este impuesto? Considero que debería hacerlo el Gobierno Nacional porque estamos hablando de uno de los sectores más sensibles de la economía, las personas de la tercera edad, y cuando uno habla de un haber arriba de los 62.000 pesos, tampoco estamos hablando para un jubilado que tiene un patrón de consumo muy marcado en cuanto a medicación, atención médica y gastos para la salud, en lo que es alimentos específicos para vivir. Tienen un patrón de consumo sumamente distinto a una familia tipo y el nivel de gastos también es mucho más alto. Con lo cual, en este sentido, el gobierno va a tener que ir en sintonía con lo que le está reclamando la Corte Suprema en el dictamen que dio a conocer en la jornada de hoy. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, el dólar. No hay una vez que vengas, José, que no hablemos del dólar porque sigue siendo el tema, ¿no? Pensando en esto de una nueva suba que se registró durante la jornada de hoy. Sí, el dólar hoy volvió a marcar un nuevo récord, llegó casi a los 44 pesos, tanto en la provincia de Mendoza como en la City porteña. Vamos a seguir, lamentablemente, hablando del dólar porque va a ser la vedette este año. En la jornada de hoy se dio algo bastante particular. Primero que estamos llegando a fin de mes, después que sigue habiendo desconfianza, sigue habiendo falta de credibilidad en las medidas de política económica. El Banco Central hoy, la primera licitación, bajó su tasa de interés y después, viendo lo que ocurría en el mercado, tuvo que subir la tasa de las LELIQ casi al 67%. El Ministerio de Hacienda deseoso de que lleguen los millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para ayudar en el mercado cambiario. Y está claro que toda esta serie de medidas no ayuda absolutamente para nada porque la desconfianza y la incertidumbre todavía sigue siendo muy grande en el argentino, que busca algún refugio en particular y encuentra la divisa estadounidense como la salvación. Si bien no es necesariamente la salvación saltar de una moneda a la otra, es lo que tiene más a mano porque sabe que el peso se valoriza cada vez más. Incluso han habido algunos días donde el dólar en el mundo se desplomó y en Argentina subió
Así que está claro que tiene que ver con la incertidumbre electoral y con la falta de confianza. Vos decías que el gobierno está ansioso por la llegada de la partida del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo llegarán esos dólares? Digo esto porque ya la semana pasada se decía, bueno, parece que no van a llegar de manera inmediata, sino que será en un par de semanas porque el Fondo Monetario Internacional necesitaba evaluar algunas cosas. Sí, el Fondo Monetario Internacional ya recibió el informe de los enviados especiales. Ahora calculo que la semana que viene ya está la reunión del directorio y ahí toman la decisión final de autorizar y enviar los fondos a la Argentina, que esto está prácticamente descartado, y eso conjuntamente con las liquidaciones de los exportadores que deberían haber empezado en estos días y que uno analizando la oferta se da cuenta que todavía no se está liquidando prácticamente nada. Considera el gobierno que esto ayudaría a calmar la cotización del dólar. Habrá que ver si todas estas medidas y todas estas alternativas logran calmar un poco la situación del mercado cambiario. Es lo que llega del fondo, una tasa de interés sumamente alta, por el otro lado un nivel de inflación alto que hace que haya caída en la actividad económica y prácticamente no haya consumo, y por el otro lado también la posibilidad de los exportadores que empiecen a liquidar de a poco. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, porque después de la modificación del servicio internacional puerta a puerta, llegaron las quejas. Recordemos que se modifica a partir del 1 de abril y esto va a permitir un aumento en el monto de las compras que podemos hacer al exterior y además no vamos a tener que ir hasta la aduana para retirarlo, sino va a llegar directamente a casa. Además de otros beneficios que han cuestionado desde distintos sectores económicos de nuestro país. ¿Cuáles son los sectores que pueden verse más afectados, José? Los sectores que se ven más afectados está claro que es el comercio minorista, que son los que han reclamado fundamentalmente ayuda por parte del Estado en este sentido. Estamos hablando de indumentaria, estamos hablando de calzado, estamos hablando de productos electrónicos de los de menor valor, en realidad donde en Argentina también hay importación y en ese sentido pueden verse totalmente afectados, pero estamos hablando de algunos sectores específicos y puntuales. Sí. El sector minorista es el más afectado en este sentido, fundamentalmente por el hecho de que uno puede a través de la web o incluso a través del celular poder comprar en cualquier parte del mundo un producto a un precio sumamente bajo en comparación de la Argentina, más allá de la cotización del dólar, porque sí, estamos hablando que un producto cuando uno lo compra a través de la web, básicamente a través del correo argentino, los trámites se simplificaron considerablemente y le puede llegar directamente al domicilio de cualquier parte del mundo. La diferencia es sumamente grande entre comprar ese mismo producto en un comercio en la provincia de Mendoza que hacerlo traer, por ejemplo, de España, de Francia o de China mismo. Bueno, recordemos que hay distintos sectores que ya se han pronunciado, lo decíamos recién fuera del aire, que la FEM, la Federación Económica de nuestra provincia, justamente ya se pronunció con respecto a este tema, pero por ejemplo el sector textil también está en alerta por esta medida. Sí, totalmente. Son los sectores más afectados con esta medida que acaba de anunciar el gobierno nacional en beneficio de la mayoría de los consumidores que buscan alternativas, buscan sustitutos para pagar lo menos posible. Y además una tendencia que la mayoría de los argentinos en los últimos años venía avanzando con estas compras online. Era prácticamente prohibitivo en su momento y además los trámites eran muy engorrosos. Hoy en día se facilita toda esta situación y además si uno compara los distintos precios en dólares o en euros en el resto de los países del mundo comparado con los precios que tiene la Argentina, uno ve que la diferencia es sumamente grande, básicamente por la presión tributaria y los costos que tiene que afrontar un comercio en nuestro país. Bueno, veremos qué sucede finalmente cuando ya entre en práctica este nuevo sistema. Muchísimas gracias, José. Gracias, como siempre. Hasta la próxima. Será hasta la próxima. José Vargas, economista, el especialista que siempre nos ayuda a entender un poco más la economía.